Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. A todas ellas, como de costumbre, cordial saludo. Las nombro para, de alguna manera, ser partícipe de ese ida y vuelta. Radio Francia Internacional, La Voz de América, Radio Mercosur, Radio Naciones Unidas, Vaticana. Un cordial saludo al Papa Francisco y también a Radio Millennium, que nos toma desde Punta del Este en Uruguay. A todas ellas, mi eterno agradecimiento. Bien, Perú nos tiene realmente embelesados frente a la televisión, siguiéndola paso a paso y cambiando de canales para ver cómo viene el clima. Un clima realmente tenso, un clima de incertidumbre por el momento. Los dos son ganadores, porque llegaron hasta ahí y prácticamente la diferencia es la que va a definir, pero es muy cortita, es muy angosta. Pero hay otros temas que por supuesto tienen que ver con estas elecciones y qué es lo que va a suceder con, gane quien gane, con el Perú futuro. Y para eso vamos a conversar con un sociólogo y comunicador peruano, Sandro Venturo. Sandro, bienvenido, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Agustín, buenas noches a todas las personas que tienen a bien de vernos en esta entrevista. Para mí, realmente sos como una brújula, porque he leído tus comentarios, he leído tus notas, tus análisis, y evidentemente me dejó una serie de inquietudes con las cuales me asocié inmediatamente, ¿no? Así que, bueno, vamos a compartirlo con el público de todo el mundo. Conversemos. Empecemos, ¿cómo te sentís hoy respecto a los datos que disponemos ante que puede ganar cualquiera porque la diferencia es muy poca, pero que evidentemente va a generar un Perú o otro Perú? Un Perú con Kiko y un Perú con el maestro. ¿Cuál es tu primera impresión ante esta situación, ante esta incertidumbre que se genera hoy? Bueno, la palabra es incertidumbre. Estamos como estas películas o estas series de suspenso, donde falta poco para el final del capítulo y no sabemos qué va a pasar. La opinión pública entonces está así, suspendida, porque efectivamente, como bien lo has dicho, la diferencia entre uno y la otra es muy pequeña. Y faltan básicamente los votos de los peruanos expatriados, de los peruanos que viven fuera del Perú. La comunidad peruana, por ejemplo, en Estados Unidos y en Florida en particular, es muy grande y puede ser decisiva para cambiar, para definir los resultados que mañana martes o hacia el miércoles deberían ya estar siendo los definitivos. Entonces, en resumen, incertidumbre, ansiedad, suspenso de película. Así estamos en el Perú en este momento. Bien, si miramos un poco lo que pasa aquí en Miami y en gran parte de Estados Unidos, no sé lo que pasa más fuera de aquí, la frontera, me refiero a otros países, evidentemente hay una percepción de que el triunfo sería de Keiko Fujimori. Aquí también hay un debate ideológico respecto del aspecto que tiene que ver con la ideología. Así que estamos en ebullición después de las elecciones últimas acá en los Estados Unidos. Lo que preguntaría es, ¿tú tienes alguna duda
que puede haber corrupción, puede haber fraude electoral a esta altura del conteo? Muy difícil. El Muy sistema difícil. electoral peruano en los últimos 20 años se ha ido sofisticando, se ha ido modernizando, y por experiencias de hace 3 décadas donde fue seriamente cuestionado, hoy ya tenemos un sistema electoral sólido, ¿no? De hecho, los veedores que estuvieron en la primera vuelta sí lo confirmaron, y los veedores internacionales que están hoy en Perú supervisando, monitoreando el proceso, vienen diciendo lo mismo. Creo que se puede confiar en el sistema electoral, y eso es bueno, porque el resultado va a ser tan ajustado que necesitamos un árbitro que sea respetado por todas las barras que están en el estadio viendo esta competencia deportiva y electoral. Sandro, tú eres un especialista, un analista, un estudioso de todo esto, y lo primero que me gustaría preguntarte respecto de los candidatos es, Perú de alguna manera está mostrando su educación política cuando, por un lado, la izquierda postula a un ex maestro simplemente, sin experiencia en gobierno, y la derecha, por otro lado, a Fujimori, que tiene a su papá encarcelado, que tiene una historia bastante comprometida en cuanto a sus actos durante años. ¿Por qué el electorado peruano tuvo que definir entre ellos dos? ¿Cuál fue la razón? Buen punto. La verdad, Agustín, es que la primera vuelta, que fue hace 2 meses, ¿no? Tuvimos 18 candidatos, 19 candidatos, y el voto fue muy disperso. Habían varios candidatos de derecha, algunos tantos de centro, algunos tantos de izquierda, ¿no? Y el voto se dispersó. Se dispersó de tal modo que el profesor Castillo obtuvo alrededor del 10% de votos emitidos, y la candidata Fujimori el 8%. Entre los dos no llegaron al 20% de votos emitidos. Eso quiere decir que pasaron las dos minorías menos minoritarias, vamos a llamarla así. Había una gran dispersión del voto, ¿no? Hace 5 años atrás, Keiko Fujimori sola obtuvo casi el doble de lo que obtuvieron ellos dos ahora para pasar a la primera vuelta. Lo que tenemos entonces es un electorado desilusionado, desinteresado, que no encontró en todas estas candidaturas alguien que los entusiasmara, alguien que levantara una propuesta que conectara con la gente. Entonces, en esta dispersión, en verdad, con muy poco, Castillo y Fujimori han pasado a la segunda vuelta. Tenemos entonces un país con un sistema político seriamente cuestionado, con partidos políticos muy débiles, con candidatos que no atraen, y en esa medida lo que hemos vivido en esta segunda vuelta es, si quieres, una polarización ficticia, porque el 80% de los electores no miró a Castillo ni a Fujimori como su opción principal en la primera vuelta. Ajá. Bueno, pero estamos donde estamos, y se va a jugar entre ellos dos definitivamente en las próximas 24 o 48 horas. ¿Cuál es el criterio peruano? Me refiero al electorado, ¿no? A la gente común, al hombre de la calle, a la mujer que sale a comprar cosas, a ganarse la vida. ¿Qué piensan de personas que han pasado y han sido demandadas por la justicia precisamente por la corrupción? Vamos al caso, simplemente a mí me llama la atención lo de Keiko Fujimori. La historia de la Fujimori es larga, tiene un padre de muchos años preso, pero también los Fujimori tuvieron durante un largo tiempo bastantes sucesos que la vincularon al escándalo económico. ¿Cómo se puede llegar entonces a ser candidato y ser elegida, posiblemente presidenta de Perú? Buen punto. En general, la ciudadanía en el Perú desconfía profundamente de los políticos.
Más que en Chile, por ejemplo, donde después de estas elecciones para la constituyente, la derecha y la izquierda han hecho la mitad de los votos para la constituyente y la otra mitad la han hecho los independientes, ciertamente. En Perú, los partidos no llegan ni siquiera a eso. Entonces hay una gran desconfianza en los políticos. Sí. Hay un gran descontento respecto al Estado y a su capacidad de cumplir con sus tareas básicas, que tienen que ver con la promoción de la economía, la seguridad ciudadana, los servicios de salud y educación. La gente está muy descontenta con los partidos políticos. Entonces eso hace que la gente esté muy desconectada, no solo de la política, sino de las elecciones. En el Perú, de 10 peruanos, solo 3 leen regularmente las noticias que tienen que ver con el acontecer nacional. Imagínense, ¿no? Entonces, es una ciudadanía desapegada, desconectada, desinteresada. Y eso ha hecho que haya, si quieres, no solamente una gran desconfianza con los políticos, sino algo así como una desesperanza. No esperan nada de los políticos. Y si al final, ¿no es cierto?, queda un profesor sin experiencia y una candidata con un largo historial de cuestionamientos que tienen que ver con la corrupción, o sea, la verdad que a nadie le sorprende. Da lo mismo porque cualquier otros dos para la gente hubieran sido algo semejante o peor. Sí, a ver si yo entiendo bien lo que me querés decir. Por un lado, esta es la realidad que hay y ahora hay que elegir entre uno y otro. El problema evidentemente no fue superado antes de haber tenido este mismo debate, pero con dos personas preparadas para la responsabilidad de conducir un país, ¿no? Así es, Agustín. Mira, una buena parte de quienes votan a favor de Castillo, cuando se les pregunta las encuestas por qué lo hacen, dicen para que no salga Keiko Fujimori. Exactamente. Y mucha gente que vota por Keiko Fujimori, cuando se le pregunta por qué vota por ella, dicen para que no salgan los comunistas chavistas. Entonces, totalmente de acuerdo. Ahora, mira esta polarización donde el voto en realidad no es un voto afirmativo, sino un voto negativo. Sí, cruzado. Claro. Ahora, el mundo empresario, la gente de negocios, la gente que piensa en invertir en Perú, la gente que quiere un Perú fuerte económicamente como lo fue. Yo hace muchos años escribí un artículo cuando estaba en la cima de la montaña de los países de América Latina, y yo la designé Perú la cenicienta de la economía latinoamericana. Y hoy tengo que decir todo lo contrario. Hoy tendría que decir el gran pobre de América Latina, pero lo que quería decir es esto. Pedro Castillo, si llega a ser presidente, lo que va a exhibir es que no tiene ninguna experiencia de gobierno, ni tampoco conocimiento económico. Sí. Algunos que yo he conversado y he preguntado me dijeron, lo primero que va a generar es la salida de capitales hacia afuera de Perú. Ya en estas semanas han salido alrededor de, algunos calculan entre 3.000 y 4.000 millones de dólares del país. Familias que están protegiendo su patrimonio ya están saliendo con ese dinero, ¿no? Lo preocupante de Castillo, si quieres, Agustín, que es que no solamente no tiene experiencia en la gestión pública, sino que no ha logrado armar un equipo de gobierno. Y las propuestas que ha ido presentando a lo largo de esta campaña electoral son parciales y son efímeras. Porque una semana dice una cosa, de la siguiente semana dice otra, y así sucesivamente. Entonces, en verdad Castillo es una gran incógnita. Claro. No sabemos si ganara, ¿no?, qué va a hacer, ni cómo lo haría. Y va a depender mucho de finalmente a quienes llame él, si gana la elección, para conformar el gobierno nacional. Entonces, yo diría que hoy día Castillo es una incógnita, y como toda incógnita, en una situación como esta, genera más preocupaciones
que seguridades, aunque su elector, quienes lo respaldan, parecen menos preocupados por eso y parecen más preocupados porque por fin alguien que viene del pueblo finalmente gobierne atendiendo las necesidades del pueblo. Si quieres, es más una demanda emocional. Es un electorado que no ha sido encontrado por el candidato, es un electorado que ha construido su candidato ideal, ¿no? Y vamos a ver ahora si Castillo, si ganara, si está a la altura de esa esperanza que muchísima gente ha puesto en él y que no es una esperanza de izquierda. Eso es importante decirlo. La gran mayoría de gente que vota por él no está votando porque él levante banderas de izquierda, sino básicamente porque lo ven como un hombre de pueblo. ¿Y tú crees que el modelo neoliberal que se viene instrumentando en Perú desde hace muchos años, yo creo que más de 20, 30 años, puede aceptar que venga a conducir el sistema económico un supuesto comunista? Mira, en esta polarización ficticia, como mencioné hace un momento, entre Fujimori y Castillo, esta polarización no deja ver algo que está debajo de ella. En los estudios se ha visto que solamente el 5% de peruanos y peruanas defienden el modelo y que el 95% sí quiere un cambio. Y de este saldo, 2/3 quiere cambios moderados y solo 1/3 quiere cambios profundos. Pero digamos, es un consenso que Perú necesita reformas en el campo económico, en el campo político y en el campo del Estado. Eso es un consenso nacional, ¿no? Keiko apareció al inicio queriendo defender a rajatabla la Constitución y el modelo. Hoy día Keiko es alguien que ha ido lanzando propuestas también de cambio y de reforma. Y en esa medida yo esperaría que quien gane, ¿no?, atienda esa demanda de cambio. Muy poca gente está defendiendo el modelo. Y creo que eso es algo que, si los candidatos entienden bien, deberían saber entonces tejer puentes para que ese cambio sea progresivo, sea profundo y sea beneficioso para el país. Y ahí creo que no hay una discusión de ideologías. Creo que es muy práctica. La gente lo que quiere es más salud, más educación, mejor economía familiar, más lucha contra la corrupción. Ojalá que eso prime a Agustín y no discusiones de comunismo, neoliberalismo, que es, créeme, lo que menos le interesa a la gente y más ahora que desconfía de todo el espectro político. Pero, sin embargo, los medios de comunicación siguen insistiendo que Castillo es comunista. Es que el partido que lanza a Castillo se define como comunista, eso también es verdad. Claro, claro. ¿Ya? Es verdad. Pero Castillo es un sindicalista que estuvo casi 17 años en el partido de Alejandro Toledo, ¿cierto? Y es un tipo muy pragmático. Por eso yo te decía, si él ganara la elección, vamos a ver si él se apoya en el ala comunista del partido o termina nucleando a gente que no lo es y que podría ser quien mejor lo ayude a llevar el gobierno. Pero no lo sabemos hoy día. Ahora, ¿por qué decís que es pragmático? Porque los sindicalistas son altamente pragmáticos. Sí, porque van a que defendemos el aumento de sueldo, lo primero que dicen. Así es. Sí, eso es el pragmático. Él es alguien formado en la negociación práctica. Pido más para llegar a un punto medio que nos beneficie a ambos. Si me tengo que aliar con la derecha, me alío con la derecha. Si me tengo que aliar con la izquierda, me voy a aliar con la izquierda. Me voy a aliar con quien me ayude a avanzar para lograr mis objetivos sindicales. Y Castillo es alguien que viene formado en ese pragmatismo, ¿no es cierto? Pero de nuevo, eso sería lo mejor para el país. La verdad es que ahorita estamos fantaseando en qué va a hacer él, no lo sabemos todavía. Sandro, ¿por qué él utiliza esa frase que a mí me llama tanto la atención cuando él repite, vengo del Perú profundo? ¿Cuál es el mensaje? En el Perú hay una frase popular que se le llama Perú profundo.
Viene a ser el ¿no? interior del país, fuera de las El, ciudades el, centrales. el interior del país, fuera de las grandes ciudades, en El el mundo campo, rural, el ¿cierto? selvático, y además El la mundo gente rural, es la gente más pobre que vive en esa zona. así es. Y él, recuerda, es un profesor de escuela rural, Uh-huh. es un rondero. Las rondas en el Perú son organizaciones campesinas que ante la ausencia de la policía se organizan para proteger el pueblo. Entonces él viene de ser un maestro de escuela rural y rondero. Y eso ha hecho que mucha gente en el Perú, de ese Perú profundo, como se le llama, haya visto en él alguien que no es un político, que es alguien como yo, como alguien del campo. Y vamos a confiar en él porque ya no confiamos en los políticos. Uh-huh. ¿Qué importancia tiene que Keiko Fujimori haya perdido anteriores propuestas de ser elegida? Keiko Fujimori ha perdido inclusive bases populares, Ajá. bases campesinas, barrios pobres de las ciudades. Antes el respaldo de Keiko era popular. El fujimorismo ha sido durante mucho tiempo una fuerza política y social muy importante. Pero en los últimos 5 años, el liderazgo de Fujimori en el Congreso de la República, a ojos de la ciudadanía, ha sido altamente destructivo. Uh-huh. Y eso hizo, no solamente que se vacara a PPK y que se le hiciera la vida imposible a Vizcarra, que fue el sucesor uh-huh. de PPK, que también está preso. Que no está preso, ninguno está preso, pero están con procesos judiciales. Ah, salieron de las cárceles, porque yo tenía entendido que estaban metidos en las cárceles, ¿no? Ya no. No, ni Kuczynski ni Vizcarra, pero sí los anteriores candidatos o presidentes han estado y están en procesos judiciales todavía. Bien. La que está en proceso judicial también es Keiko, ¿verdad? Keiko está en una investigación del fiscal, de la fiscalía, que puede o no derivar en un proceso judicial. Está en ese tránsito. El tema es por lavado de activos y crimen organizado. Así es. Y eso no amilana a ninguno que lo va a votar. No, porque de nuevo, Agustín, la gente no eligió, la mayoría no eligió a Castillo ni a Fujimori para que pasen a la segunda vuelta. Solo el 18% de los electores los hicieron pasar a la segunda vuelta. Entonces, frente a ambos, hay los que le temen al comunismo y votan por Fujimori, aunque tenga un proceso con la fiscalía, y hay quienes votan por Castillo justamente en contra de Fujimori. Bien, realmente te agradezco mucho que nos hayas clarificado muchas cosas. La última pregunta es, bueno, suponte que mañana, pasado, dentro de una semana, días más, días menos, ya tenemos presidente. ¿Cuál es el escenario que ves en cuanto a la reacción de la gente? ¿Cómo va a reaccionar a los seguidores del perdedor, digamos? ¿Cómo vas a ver a la ciudad de Lima, a sus distintas provincias, sus distintos estados? ¿Cómo van a reaccionar? Yo creo que va a depender mucho de la reacción de quien gane y de quien pierda. Si quien pierde, ¿no?, acepta el resultado y llama a la calma, y a su vez quien gana tiene un mensaje no solo dirigido a su electorado, sino también al electorado que no votó por él o por ella, a todo el país, y destaca aquellas demandas populares que son comunes a ambos, podemos tener un escenario constructivo. Pero si quien pierde lo cuestiona y quien gana cree que ha ganado todo, cuando en realidad ha ganado raspando la valla, podemos tener un escenario de convulsión no solamente política, sino social. Vamos a ver la calidad de liderazgo de Castillo y de Fujimori, y de si realmente están pensando a favor del país, y no solo a favor del grupo que lo respalda. Sandro, te agradezco infinitamente
un maestro para entender mejor la situación de Perú. Te agradezco infinitamente, pero te comprometo que cuando tengamos el nombre de quién es el presidente, hagamos también un análisis de la que se viene. Agustín, encantado, y un saludo a los peruanos, a las peruanas y a todos los hermanos latinoamericanos que están ahí en el norte y que sé que están muy atentos a lo que pasa en el país. Saludos. Y te digo que hay un debate bárbaro aquí en Miami, ¿eh? Entre los peruanos de un lado y de otro hay un debate que se están dando con todo, te digo. Me imagino, y yo los través invito, por favor, los invito a que, respetando esas diferencias y ese debate, hagan un esfuerzo en entender qué tenemos en común los peruanos y qué cosas buenas puede haber en los electores de Castillo y qué cosas buenas puede haber en los electores de Fujimori, porque a fin de cuentas creo que todos tenemos la vocación, el interés de que el Perú, con sus diferencias, salga adelante. Sandro, muchísimas gracias, un gran abrazo y seguramente la semana que viene o dentro de 2 semanas nos volveremos a encontrar si Dios quiere. Encantado, Agustín. Un abrazo. Buenas noches. Sandro Venturo, uno de los analistas más importantes y además sociólogo, y qué mejor con sus características quien nos puede mostrar el Perú que viene. Hacemos la pausa y venimos enseguida.